Todos alguna vez hemos oído hablar sobre nuestro gran poeta peruano, César Vallejo, aquel hombre que nos ha deleitado con sus más grandes y profundas letras. La sensibilidad de Vallejo se forjó con los suyos en las serranías de Santiago de Chuco, donde nació, creció, se educó y donde asimiló el espíritu, creencias y tradiciones del poblador andino que tanto lo identifican. César Vallejo es conocido y admirado como poeta. Él escribió varios géneros, incluyendo la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo y el periodismo. Su interés y el gusto por la literatura fue evolucionando del romanticismo inicial a la adquisición del modernismo y el marxismo. La praxis literaria estuvo marcada por la experiencia personal vivida en diferentes lugares geográficos de Santiago de Chuco, Trujillo, Lima, París, Moscú y Madrid. Sin embargo, en su diversa producción literaria, en la obra de Vallejo resalta una visión coherente del mundo andino, referida a su hogar. El mundo andino es una preocupación permanente en la obra de Vallejo y se manifiesta de una manera u otra en diversos géneros literarios que cultivó. Novela Hacia el reino de los Siris. César Vallejo, con su obra Hacia el reino de los Siris, nos lleva a conocer a modo de crónicas cómo era la política en el imperio incaico, además de sus costumbres, tradiciones y la manera de vivir por ese entonces. Tupac Yupanqui estaba cansado de las guerras y conquistar tierras para ser gobernado por su gran imperio, puesto que todo su reinado estaba en constante peleas, sangre y ambición. Inclusive su papá, Pachacútec, le dejó mucho por hacer. En esa novela, Hacia el reino de los Siris, el autor César Vallejo cuenta sobre el imperio, las conquistas y los anhelos de tranquilidad y trabajo que buscaba el Inca. Tupac Yupanqui era un emperador guerrero debido a que su reinado pasó largos años de sangre y de afición. La novela Hacia el reino de los Siris está estructurado por 8 capítulos, los cuales son: el otro imperialismo. El Inca Tupac Yupanqui recibe en el Cusco a su hijo Huayna Cápac, quien retornaba con las tropas imperiales después de someter a muchas naciones norteñas, aunque con la desazón de no haber podido continuar más al norte, hacia el reino de los Siris, actual territorio ecuatoriano. El adivino. Varios nobles no permanecen conformes, puesto que creen que ello ocasionará la furia de los dioses, quienes habían impuesto a la casta inca como mandato la conquista de naciones. Un adivino, Tiku, surge por los palacios del Inca y vaticina la caída del imperio a manos de gente extranjera y de extraños aspectos. La paz de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui persiste sin embargo en mantener la paz. Disuelve los ejércitos y dedica a los hombres a las tareas cotidianas de cultivo, ganadería y pesca, así como a la construcción de grandes obras públicas a lo largo del imperio, como caminos, templos y fortalezas. Un accidente de trabajo. El Inca se pasea por cerca de la fortaleza de Sacsayhuamán, contemplando las labores de traslado y acomodamiento de la famosa piedra cansada sobre la segunda torre de la fortaleza. De pronto sobreviene un accidente. La enorme piedra cae desde lo alto, provocando la muerte de muchos obreros. Bizancio, longitud occidental. De linaje desconocido, Kusikaiyar solía participar en las danzas sagradas, y los adivinos del imperio averiguaban el futuro al escrutar los movimientos del cuerpo humano, de la misma forma que había ocurrido a lo largo de la historia de la celebración de la Sitúa. En el Inti Pampa. Otro día se celebraba en la Inti Pampa o Campo del Sol, una de las últimas ceremonias de Huaraco o Huarachico, que marcaba el inicio de la virilidad en los jóvenes de la nobleza. Al fin, el mismo Inca arma de caballeros a los muchachos, a quienes hace calzar las hojotas de lana y ceñir huara o pañete, en señal de virilidad.
En medio del fervor de la muchedumbre, la jarra de la chicha consagrada que portaba una de las doncellas competidores del ritual se hace trizas. La cólera divina. Rinku Casca, preocupado por el vaticinio del adivino Tiku, visita al Inca y le dice que la ira de los dioses se debía a que había abandonado las guerras de las conquistas. Días después, el Inca llama y le hace saber que reanudará las conquistas. La guerra vertical. Los sacerdotes hacen el holocausto de llamas para averiguar la suerte del imperio. El examen de las entrañas de las llamas solo trae respuestas inciertas, hasta que uno de los animales, ya herido, se levanta y huye a toda carrera, frente al terror de todos los presentes. Entonces, el Inca Tupac Yupanqui se yergue y promete aplacar la cólera divina reanudando las conquistas imperiales. Poco después, el príncipe Huayna Cápac partiría al Cusco con un nutrido ejército rumbo al norte, a la conquista del reino de Quito. Así finaliza la novela. Nuestro gran poeta y escritor peruano César Vallejo nos contextualiza y nos refleja un panorama sobre la situación que se generaba entre los poderes durante el Imperio Incaico, referenciado al legendario Reino de los Siris, que era un territorio muy codiciado entre los conquistadores incas, por el cual el Inca no solo contaba con la autoridad política y religiosa, sino que su persona misma era considerada divina, y por eso gobernaba de manera despótica. Hubo luchas entre el reino de Tupac Yupanqui y otros por apoderarse de territorios. En algunos casos, el gobernante mandaba a su hijo Huayna Cápac a pelear por las tierras, como se muestra en la novela Hacia el reino de los Siris. Sin embargo, hubo un momento que el rey ya no quería que haya más luchas por las constantes muertes de sus militares. A pesar de todo lo mencionado, los nobles, sacerdotes y el pueblo eran fieles seguidores de su rey. Concebir Hacia el reino de los Siris como una crónica permite comprender la organización y el contenido de la narrativa. No existe un personaje central conducente de la historia. El protagonismo del Inca Tupac Yupanqui y Huayna Cápac es tan importante como el adivino Tiku, el músico Rinku Casca, la ñusta Cusicayar, el sacerdote Villac-Humu y el de los otros personajes de la sociedad inca. Estos personajes, sus actuaciones y diálogos sirven para recrear contexto y materializar los eventos. Nadie destaca de manera relevante. Solamente el contexto histórico, geográfico y el comportamiento social se mantienen preeminentes en la novela. En este sentido, al asumir Vallejo el papel de cronista lo hace de una manera endógena y no exógena. Es por ello que el cronista Vallejo escribe como un auténtico historiador incaico, como un amauta que reconoce y promueve los valores de su civilización, nutriéndose de las fuentes históricas para escribir su novela. Esta novela se acerca al modelo de novela histórica postmodernismo. La intención del autor no reside en lo folclórico ni menos pretende ser una novela con fidelidad histórica y ambiental, sino pretende dar un mensaje que nos ayude a ver cómo era todo en la época antigua y cómo manejaban la política en ese tiempo, y cómo podemos manejarlo nosotros ahora en nuestro entorno. Nuestra cultura peruana enmarca principalmente el corazón de la civilización inca, los diversos acontecimientos que se vivieron antiguamente. Pero ¿cómo nos damos cuenta que surgieron en dicha época diversos hechos? Nuestro gran poeta y escritor peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nos contempla una mirada de nuestro Perú andino, en el cual se inspiró en documentos históricos antiguos y modernos sobre la vida de los incas, además que tuvo gran influencia sus orígenes, sus tradiciones, por la cual lo llevaron a escribir esta novela corta, Hacia el reino de los Siris. César Vallejo no escribe una historia estrictamente fiel a la realidad de la época, sino más bien perpetuar un mensaje político-social. Gracias a nuestro escritor, podemos obtener un panorama sobre la época de los incas y cómo ha ido ejerciendo esta cultura a lo largo de los años en nuestro país. Esta novela Hacia el reino de los Siris
César Vallejo se sirve de la narrativa modernista para plantear su concepción histórica social del mundo incaico y para expresar sus propios sentimientos y valores. Además, Vallejo también se interesó en las culturas precolombinas y esta atracción hizo que tuviera una influencia, un acercamiento por escribir dicha novela. Todo ello enmarca la gran atracción, la iniciativa de Vallejo por conocer más a fondo la cultura peruana. Como sabemos, Vallejo era un mestizo y propició la herencia indígena, porque se identificó como un pueblo andino, por ser una persona auténtica, fiel a su origen y sentimientos, y todo ello está plasmado en sus diversas obras.